Gabriel Villalba Pérez, que es abogado especializado en geopolítica y comunicación, director del CENAC en Bolivia. Trabajó como asesor de la Comisión Legislativa Jurídica y del Régimen Electoral en la Asamblea Legislativa, además también como abogado en la Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante. También fue abogado en la subjefatura de bancada en La Paz, en la Asamblea Legislativa, en la Unidad de Apoyo y Gestión Social, Ministerio de la Presidencia, en Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia y bueno, muchos otros puestos más, así que vamos a estar escuchando un poco sobre Gabriel. Mientras me pasan el link del Zoom, por favor, para que yo se lo envíe, vamos a estar transmitiendo por TV Radio La Nueva el Zoom, mediante Zoom, desde la sede de gobierno con Gabriel Villalba. Esto en instantes nada más. Recordemos también que Telma tenemos dos bolsas de verduras para sortear, ¿no? Así es. Después de esta entrevista, ¿qué te parece si la sorteamos? Claro que sí, después de la entrevista. Nosotros claro entonces sí. Ahora vamos a ir con Gabriel Villalba, que está en la sede de gobierno. 11 de la mañana con 20 minutos. Cuando me da lo que vamos entonces. Así que nosotros seguimos avanzando. Mientras tanto, vamos a ir. Este contacto presenta Consultorio El Millennium. También presenta Salteñas El Canguro. También presenta Joyería Cosío. También presenta THS Automotores. También presenta este contacto Cruceña Viajes. También Imprenta Potosí. También el Salón de Belleza Encanto y Belleza. Nosotros nos vamos entonces con este contacto hasta la sede de gobierno. Así es, poniendo un poco en contexto lo que está pasando en Bolivia, allá en la sede de gobierno, justamente es que, se ha destituido de su cargo al ministro de Economía, Óscar Ortiz, por tener roces con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ¿no? Así que, el día de ayer, Yanine Áñez ha posicionado a los nuevos ministros de Economía y también, de Trabajo. Así que recientemente, entonces, nuevos ministros en Bolivia: ministro de Economía y de Trabajo, Branko Marinkovic y Álvaro Tejerina. Ministro de Economía y Trabajo, entonces, Branko Marinkovic y Álvaro Tejerina, ministro también. Así que, ha nombrado como ministro de Economía a una persona, ella dijo, ¿no?, que ha dedicado su vida a crear empleos. Nuevo ministro de Economía en Bolivia. Hay una crisis en el Poder Ejecutivo, en este caso en el gabinete. Y esto prácticamente en las últimas 24 horas han renunciado 3 en el gabinete. 3. No solamente estos 3, porque ya esto venía desde hace meses atrás, ¿no? La renuncia de diferentes. Y también era Justiniano, entre otros han renunciado. Entre otros. Sí es, así es. Lo que dijo Ortiz es que han decidido designar a otra persona como ministro de Economía. Esto debido a que él no estaba de acuerdo con la nacionalización de la empresa Elfec, la empresa encargada de la energía eléctrica allá en el departamento de Cochabamba, que había sido en el año 2010 nacionalizada. Pasaron las acciones a manos del Estado, a manos de la empresa ENDE. Entonces, lo que hizo Yanine Áñez fue que en la fecha aniversario de Cochabamba dio como noticia que la empresa Elfec va a pasar nuevamente a ser privada y ya no va a formar parte del gobierno del Estado en este caso. Así que no se puede, se dio un plazo de 30 días para presentar la documentación necesaria para que se pueda seguir adelante con este tema. Es por eso a también este se opuso Óscar Ortiz. A esto se opuso, entonces es que Murillo decidió designar a otra persona como ministro de Economía. Y no solamente eso, también Óscar Ortiz no estaba de acuerdo con los créditos internacionales, porque él decía de que ustedes se van a ir, en este caso el Poder Ejecutivo, el que está gobernando recién, en un par de semanas van a estar fuera
fuera del gobierno. Entonces, en este momento, endeudarse mucho más o endeudar al país no va, porque el quien va a pagar todas las deudas externas de Bolivia va a ser el gobierno que va a estar. Claro, además Murillo también ha admitido las diferencias que tuvo con el ex ministro de Economía, Óscar Ortiz, y lo acusó de defender a las logias. Él dijo que él no hace caso a las logias, en cambio Ortiz sí. Bueno, lo que dijo Ortiz es que yo era el que enfrentaba al ministro Murillo, yo era quien se oponía a muchas medidas que no tenían fundamento. Con mi salida del gabinete creo que él va a buscar concentrar todo el poder, y es una lástima porque no creo que tenga la capacidad. Esas fueron las palabras del ex ministro de Economía, Óscar Ortiz, después de que haya sido despedido prácticamente. El nuevo ministro, en este caso, el que asumió es Branko Marinković, en reemplazo a Óscar Ortiz. En cuanto asume Branko Marinković, entonces, bueno, ya empieza con las tratativas del nuevo préstamo con Estados Unidos. Nosotros enseguida vamos a seguir hablando mucho más, pero antes vamos a saludarlo nosotros a Gabriel Villalba, que está en la sede de gobierno. Muy buenos días, Gabriel, te saluda Guillermo Telma de Radio La Nueva de Buenos Aires, Argentina. Un placer nuevamente. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal, Telma? Es un placer compartir en su radio y pues para develar todos los trasfondos de la vorágine política que está aconteciendo acá en Bolivia. Bien, Gabriel, bienvenido, muchas gracias por estar aquí en la revista y darnos unos minutos de tu tiempo. Vámonos directamente a este tema que está causando igual en estos últimos días mucha polémica y se está esperando, que sería la anulación de la personería del movimiento al socialismo. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema que en Bolivia está causando también mucha controversia? Bueno, he podido desarrollar y analizar en Telesur, en Hispan TV, precisamente este escenario que ustedes lo plantean, que es parte de los 4 posibles escenarios políticos que podrían presentarse en Bolivia. Les pido por favor que me dejen desarrollarlo y después voy a pormenorizar este que ustedes me preguntan. Bueno, en el análisis político vislumbro 4 escenarios posibles en Bolivia, previo al 18 de octubre y posterior al 18 de octubre. El primer escenario es de un fraude monumental y muy evidente a partir de el asesoramiento técnico electoral, lo llama el Tribunal Supremo Electoral, que está recibiendo el gobierno boliviano de técnicos electorales norteamericanos y de técnicos de la Organización de Estados Americanos. Recordemos, una Organización de Estados Americanos muy cuestionada por diferentes organismos internacionales, incluso por el propio Congreso norteamericano. Ese es el primer escenario de un fraude electoral pues muy evidente, que generaría la convulsión social en el país. El segundo escenario es el que ustedes mencionan. Es un escenario en el cual días antes de las elecciones, días antes del 18, se cancelaría, se anularía la personería jurídica del movimiento al socialismo y provocaría una suerte de militarización del país, puesto que también esta decisión generaría una convulsión social y las papeletas electorales en este momento ya están siendo custodiadas por fuerzas del ejército de Bolivia. Es decir, los militares van a llevar el proceso electoral de principio a fin. Eso está aconteciendo actualmente, pero se puede dar esta situación de militarización si saliera este fallo el 5 de octubre, favorable para los intereses de la senadora de UD, Carmen Eva González. El tercer escenario es una victoria en condiciones normales, en condiciones democráticas ideales, digamos. Una victoria del movimiento al socialismo en primera vuelta, como demuestran todas las encuestas, pero esto también generaría la reacción de grupos violentos que ya están organizados, como Resistencia Juvenil Cochala, Unión Juvenil Cruceñista, en Cochabamba, en Santa Cruz, grupos que hace un mes exactamente, intentaron tomar las oficinas de la Defensoría del Pueblo en la sede de gobierno en La Paz, Bolivia. Entonces están rearticulando estos grupos violentos y el lunes la anterior semana causaron la renuncia, por ejemplo, del presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Entonces no dejarían gobernar al movimiento al socialismo. Y un cuarto escenario es también en condiciones democráticas normales, supongamos, una victoria en segunda vuelta de la alianza Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, con Creemos, de Luis Fernando Camacho.
Esto generaría, digamos, condiciones democráticas, ya que habría ganado este bloque en segunda vuelta, pero también generaría la convulsión social, ya que este gobierno no duraría ni 6 meses, máximo un año, por las propias contradicciones que tienen estos bloques, Comunidad Ciudadana y Creemos, que se articularían en segunda vuelta para hacerle frente al movimiento al socialismo. Esos son los 4 escenarios, y precisamente el que ustedes mencionan se adscribe al segundo escenario, de anulación de la personería jurídica del MAS, que provocaría la militarización del país para la realización de las elecciones el 18 de octubre. Bien, Gabriel, sí. Bajo ese panorama, Gabriel, o sea, bajo esos 4 escenarios, estamos complicados entonces, Gabriel. Sí, exactamente. Y el movimiento al socialismo está con una visión muy triunfalista, ¿no? Recién nomás, si nosotros analizamos la coyuntura política boliviana, el día de ayer se ha producido una crisis de gabinete que no es casual, ni es fortuita. Puede ser una movida más del gobierno actualmente, entre comillas, transitorio, ya que ha renunciado Abel Martínez, ministro de Desarrollo Productivo, ha renunciado el ministro de Trabajo, Óscar Mercado, lo han destituido a Óscar Ortiz y han puesto a Branko Marinkovic, fiel a los intereses de las logias orientales, los Caballeros del Oriente y los Toborochi de Santa Cruz. Entonces, el escenario no es nada, si se quiere, favorable o positivo. Está muy complicado el escenario boliviano, el escenario político boliviano, y todavía las fuerzas políticas siguen en esa parafernalia electoralista y no están viendo lo que puede acontecer en el país. Gabriel, la renuncia de Yanine Áñez a su candidatura, ¿cuál sería una estrategia? ¿Qué sería según usted? Yanine Áñez, las últimas encuestas le habían apartado del tercer lugar consolidado que tenía, ¿no? En las encuestas, en todas las encuestas realizadas por los diferentes estudios de opinión en Bolivia, estaba primero el movimiento al socialismo, segundo Comunidad Ciudadana, tercero Juntos de Yanine Áñez. Las últimas encuestas develaron y la posicionaron en cuarto lugar, por detrás de Creemos de Luis Fernando Camacho. Es por eso que Yanine Áñez toma esta decisión para dedicarse exclusivamente a esta fase previa preelectoral que se está gestando en Bolivia, y apoyar de cierta forma a este nuevo bloque que se ha consolidado. Un bloque que tiene la misma, si se quiere, directriz colonial, la misma directriz conservadora, pero que está de cierta forma diferenciado en el bloque occidental y en el bloque oriental, con Carlos Mesa en occidente y Luis Fernando Camacho en oriente, pero representan exactamente lo mismo, lo que muchos analistas llaman ese bloque golpista, ¿no? El bloque que gestó precisamente toda la convulsión social en noviembre del año pasado. Entonces, sin duda, Yanine Áñez está dando un paso al costado y se está sumando a el bloque que nunca se disolvió, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y Yanine Áñez. Ahora, con miras a las elecciones, Gabriel, ¿es posible un fraude electoral este 18 de octubre? Sin duda sí, en virtud del primer escenario que les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque la Organización de Estados Americanos está volviendo a ser veedora de estas elecciones desarrolladas el 2020. La Organización de Estados Americanos ha sido ampliamente cuestionada por el informe preliminar del año pasado que gestó toda la convulsión social en Bolivia, justificó esa convulsión social por múltiples organismos internacionales. Tenemos el CPR, tenemos el Washington Post, el New York Times como medios de comunicación, tenemos universidades prestigiosas como la Universidad de Pensilvania, el MIT de Estados Unidos, diferentes organismos internacionales que han demostrado que ese informe preliminar no tiene fidelidad ni tiene seriedad técnica, simplemente fue un pronunciamiento político por parte de la OEA, y la OEA nuevamente va a ser veedora de las elecciones en Bolivia. Por otro lado, antes de la pandemia se estaban trayendo, y esto es un acuerdo público, ustedes lo pueden buscar entre Estados Unidos y Bolivia, para que lleguen asesores técnicos electorales, lo llaman ellos, desde Estados Unidos hasta Bolivia, asesorando al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo la Embajada norteamericana? ¿Qué está haciendo la OEA asesorando al Tribunal Supremo Electoral? Evidentemente, gestando o gestionando una suerte de fraude electoral que se podría dar. Además, muy preocupada la oposición al bloque popular en Bolivia,
ya que el movimiento al socialismo en todas las encuestas tiene al menos una intención de voto de 40%, entre 30 y 40, lo cual le generaría una mayoría parlamentaria, es decir, una mayoría en el órgano legislativo. Esto es lo que quieren evitar a toda costa este bloque conservador opositor al bloque nacional popular encabezado en este momento por la fuerza del movimiento al socialismo. Ahora, si hubiera fraude el 18, ¿quién sería el ganador, según usted? Bueno, yo me voy a adscribir estrictamente a las encuestas y las últimas encuestas y los últimos estudios de opinión. En torno a eso, todos esos estudios te muestran que el movimiento al socialismo está en primer lugar en todas esas elecciones, ¿no? Lo que está en disputa todavía es ese 10% de diferencia que tiene que tener el primero con el segundo para no recurrir a una segunda vuelta electoral. Por supuesto que el fraude se generaría en contra del movimiento al socialismo. ¿Por qué? Porque el movimiento al socialismo en estas últimas encuestas, con los porcentajes actuales de todos los estudios de opinión, tendría una mayoría parlamentaria. Y la tesis del bloque conservador es de que se tiene que reformular el país, reiniciar el país. Y para que se reinicie todo el país, todo el andamiaje gubernamental, todo el funcionamiento estatal, el movimiento al socialismo no tiene que tener mayoría parlamentaria. Es por eso que con esta intencionalidad que abiertamente lo dicen ellos, se pueden generar estos escenarios de este fraude electoral o de anulación de personería jurídica del movimiento al socialismo. No quieren que el MAS tenga mayoría parlamentaria y en este momento todas las encuestas, si bien no le dan la victoria en primera vuelta, pero demuestran que el MAS tendría una mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Otra pregunta, donde que también, hablando con miras a las elecciones, hoy en Bolivia, en este caso, hay una crisis política, lo que se ve desde el año pasado, pero ahora, ¿cómo construir un gobierno fuerte, legítimo? ¿Quién sería o qué sigla sería en este caso el que llevaría para adelante, donde que fortifique un gobierno donde que también sea legítimo? Sí, lo que hay que tener claro en las elecciones de Bolivia es que se han consolidado dos bloques. Una vertiente nacional popular, en términos de Zabaleta, digamos, o si quieren le pueden poner un bloque popular, encabezado por el movimiento al socialismo, que se ha fortalecido a partir del golpe de Estado. ¿Por qué? Porque se han generado la masacre de Sacaba, la masacre de Sencata, la masacre de Caracara. Entonces incluso gente que decía, bueno, ya está mucho tiempo el movimiento al socialismo en el poder, tiene que entrar otra nueva fuerza, se han retrotraído a ese bloque popular y están apoyando al movimiento al socialismo. Esto lo demuestran las encuestas, no estoy hablando simplemente yo, sino que está adscrito en los análisis de opinión de las encuestas, ¿no? Y por otro lado, tienes un bloque que muchos analistas acá lo llaman el bloque golpista, digamos, yo lo llamaría el bloque republicano, porque reivindica los valores de la república en contraposición al Estado plurinacional. Este bloque republicano fragmentado tiene a Yanine Áñez, a Luis Fernando Camacho, a Carlos Mesa. Entonces, claramente, la disputa en Bolivia es de estos dos bloques, el bloque popular versus el bloque republicano. Y por otro lado, es una cuestión de modelos económicos. El modelo económico exitoso del movimiento al socialismo, no digo exitoso yo, sino lo dice la CEPAL, el BID, el Banco Mundial, sí, y todos los organismos económicos con relación al manejo económico de los estados. Y por otro lado, tienes el modelo neoliberal, que en 9 meses, lo dice Yanine Áñez, lo ha demostrado Yanine Áñez con los más de 50 casos de corrupción, ha reducido el Estado a su mínima expresión. Entonces tienes esos dos bloques y por supuesto que la mayoría de Bolivia se está escribiendo al bloque popular y a la vez al modelo económico soberano, en contraposición al bloque neoliberal o al bloque del modelo económico más libre mercado, más liberal si se quiere. Bien, Gabriel, en caso de que se llegara a anular, ¿no?, la personería jurídica del movimiento al socialismo, ¿qué se vendría en Bolivia? ¿Qué pasaría con las personas afines a este movimiento, con los candidatos? ¿Qué pasaría en todo caso si llega a ocurrir esto de la anulación de la personería jurídica? Bueno, el escenario de anulación de la personería jurídica como fiel a los intereses de la senadora Carmen Eva González generaría, por supuesto, un escenario de convulsión social. ¿Por qué? Porque le estarías quitando a ese 30% de la población, en algunas encuestas dicen 40% de la población que apoya al movimiento al socialismo, su derecho a votar por el partido que ellos
quieren y que ellos desean que gane las elecciones, les estarías vulnerando un derecho político fundamental. Entonces, por supuesto que esta gente reaccionaría, ¿no? Y ante esa reacción, por supuesto que el gobierno, el régimen actual en Bolivia, generaría un escenario de militarización para contener eso. Ahora bien, el antecedente inmediato son los 11 días de paro y bloqueo de carreteras que se suscitó cuando se trasladaron las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre. En ese entendido, no solamente el bloque popular ha generado un know-how, un conocimiento de manejo del conflicto, que ya lo tenía de muchísimos años atrás, sino que también el régimen ha sido un laboratorio para que pueda manejar mejor la comunicación. Si ustedes hacen un análisis preciso de la comunicación de los medios hegemónicos de comunicación en Bolivia, se van a dar cuenta cómo ha blindado esa situación. Todos los medios, Unitel, Bolivia TV, absolutamente todos los medios. Y posteriormente también el manejo policial y el manejo militar. Entonces también el Estado, este Estado digamos de yo le digo régimen de facto, pero muchos le dicen gobierno transitorio. Este gobierno transitorio y sus aparatos coercitivos y coactivos también ha aprendido en el manejo de contención a este bloque popular. Entonces se gestaría nomás una disputa, una nueva convulsión social, y esperemos que no sea con trágico desenlace, ¿no? Todas las revoluciones nunca se han ganado en las urnas, siempre se han ganado en la calle, siempre se han ganado en confrontaciones directas, y pues esperemos que esto no ocurra en Bolivia, pero los escenarios nos hacen ver esta situación y ante todo la actitud que tiene también muchos personeros de este gobierno. Recordemos las declaraciones de Arturo Murillo, por ejemplo. Dijo, sí, se están haciendo los chistositos, dijo, y sí, el movimiento del socialismo no reconoce la victoria que nosotros vamos a tener. Esto lo dijo antes de que Juntos renuncie a su candidatura. Nosotros tenemos gases lacrimógenos para contenerlos por 6 meses. Claro. Que un ministro de gobierno emita estas declaraciones no es ninguna casualidad. Y recientemente también Gabriel lo dijo, hace, si no me equivoco, fue hace 4 días atrás o 5 días atrás, lo dijo nuevamente. Gabriel, hoy en día se habla del voto útil en Bolivia. ¿Produce poder político o no? Hablar de voto útil es una noción tan antidemocrática como la democracia que ellos juraron recuperar. Hablo de este bloque conservador. ¿Por qué? Porque nos decían que Evo Morales era un dictador, que Evo Morales, bueno, estaba manejando mal el país. Probablemente sí, muchísimos errores tuvo el movimiento al socialismo, pero eso es un tema punto y aparte. Decían que iban a recuperar una democracia. La democracia que recuperó esta denominada Revolución Pitita fue el encumbrar a este gobierno de Yanine Áñez, que ha pues despilfarrado todo el dinero de los 14 años y ha cometido todos los actos de corrupción que ya los mencioné anteriormente. Pero hablar de voto útil es decirle, ustedes dejen sus preferencias electorales, ustedes dejen a sus candidatos y todos nos sumemos a una sola línea. Esa es una noción tan antidemocrática que no se entiende por sí solo o no se puede entender en una lectura, si se quiere, democrática, ¿no? Hablar de voto útil es que dejes tus preferencias y el ejercicio de tu derecho político para favorecer a un colectivo o una persona que tú ni siquiera estás de acuerdo con ello, ¿no? Simplemente en contraposición a otro que no quieres que vuelva. Entonces, voto útil, una noción totalmente antidemocrática. Gabriel, perdón, ¿vos no lo ves un quinto escenario? ¿Qué probabilidades lo ves con un quinto escenario que gane en primera vuelta Comunidad Ciudadana? ¿Es posible? Sí, precisamente ese quinto escenario que tú haces referencia se adscribe, digamos, a mi primer escenario, al primer escenario que te estoy diciendo, de fraude electoral. ¿Por qué? Porque si todas las encuestas, todos los estudios de opinión serios en Bolivia y a nivel internacional también, nos están diciendo que el movimiento al socialismo encabeza la preferencia electoral, que tiene un 30%, entre 30 y 40% de preferencia electoral, y de repente Carlos Mesa tiene mayor preferencia electoral que el movimiento al socialismo y gana las elecciones en primera vuelta, por supuesto que sería un fraude, ¿no? Porque si bien no muchos analistas, muchos políticos, muchos candidatos no creen fielmente en las encuestas, pero las encuestas son un pantallazo, una fotografía del momento político que está viviendo el país, y todas las encuestas, no solamente una, le dan la victoria, no en primera vuelta, pero le dan la preferencia electoral al movimiento al socialismo. Entonces, que de repente Carlos Mesa esté en primer lugar por sobre el movimiento al socialismo, por supuesto que genera susceptibilidad, y mucho más con la OEA como vedor de las elecciones y con técnicos electorales de Estados Unidos como vedores de las elecciones y con
el amiguismo, que además es público, que tiene el señor Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral, con la familia de Carlos Mesa y particularmente con Carlos Mesa. Esto no me lo invento yo, ustedes pueden ver en las redes sociales, pueden ver en medios serios. Carlos Mesa es amigo íntimo, sus familias, amiga íntima del señor Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, por supuesto que están dadas las condiciones para un fraude, y si ganara Carlos Mesa, por supuesto que generaría mínimamente sospechas de esto que yo les estoy diciendo. Ese sería el quinto escenario que tú dices, que se articula al primer escenario de fraude que te digo. Bien, Gabriel, ahora yéndonos al otro panorama, ¿no? En caso ganara el movimiento al socialismo, ya sea en primera vuelta o en segunda vuelta, Evo Morales afirmó que él volvería a Bolivia, que continuaría trabajando con el movimiento al socialismo. ¿Qué causaría esto allá en la población en caso que ganara el movimiento al socialismo? Hay dos escenarios de victoria del movimiento al socialismo que no son iguales para nada. El primero es de que gane en primera vuelta. Si ganara en primera vuelta, por supuesto que también se generaría una convulsión social por parte de estos actores violentos que te digo, estos grupos armados y organizados, y ellos mismos lo dicen, coordinan actividades con autoridades gubernamentales, ¿no? Entonces sería una convulsión social muy fuerte, y por supuesto que el movimiento campesino, obrero, cocalero le exigiría al presidente Evo Morales que combata esa suerte de convulsión, defensa del voto junto a ellos en Bolivia. El otro escenario es de que el movimiento al socialismo gane en segunda vuelta, que gane en primera vuelta es el otro, y que si gana en segunda vuelta, pues simplemente tendría la victoria del órgano legislativo, ¿no? Porque una segunda vuelta no es favorable para el movimiento al socialismo. En segunda vuelta no gana el MAS. En segunda vuelta se articulan Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa y ganarían. Lo único que, entre comillas, ganaría el movimiento al socialismo sería el control de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y este control, por supuesto que generaría un estado de ingobernabilidad. En ese escenario no estaría presente Evo Morales, porque por supuesto el movimiento al socialismo sería una oposición con una mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y también se gestaría convulsión social, ¿no? Entonces tienes un escenario en el que gana el MAS en primera vuelta y habría que defender el voto en las calles, y por supuesto que la gente le exigiría a Evo Morales que volviera a defender el voto junto a ellos, ¿no? En el otro escenario de segunda vuelta, te digo, no es para nada favorable para el movimiento al socialismo, perdería, y por supuesto Evo Morales seguiría en el exilio. Esos son los dos escenarios con respecto a Evo Morales, digo. Bien, Gabriel, para ir finalizando, ha causado también mucha polémica y muchas críticas las declaraciones de un candidato del movimiento al socialismo, ¿no? Que se había referido a que el socialismo era ser socialista. ¿Vos qué definición así cortita nos puedes dar acerca de qué es el socialismo? Bueno, en primer lugar, han hecho mucho escarnio de este señor. Cuando yo he tenido la oportunidad de entrevistar a candidatos a la vicepresidencia de diferentes fuerzas políticas y no sabían ni sus roles constitucionales. Esto demuestra la calidad de candidatos a todo nivel que tiene el sistema político boliviano, con muchas deficiencias. Socialismo es una doctrina y una teoría económica, política y social que nos devela las grandes contradicciones entre la gente que tiene mucho y la gente que tiene muy poco, y es una prolongación de la Ilustración francesa del siglo XVIII, y se subdivide en el socialismo utópico de Fourier, Saint-Simon, versus y su segunda fase, el socialismo científico de Engels, de Marx, a partir del manifiesto del Partido Comunista. Nos llega a entender esas contradicciones históricas entre esclavistas, esclavos, señores feudales, siervos de la gleba, grandes capitalistas y obreros o proletarios, ¿no? Y en proletarios tenemos que también definir lo que es el proletariado, trabajo físico, versus el cognitariado, trabajo intelectual o mental, que no deja de ser trabajador. Entonces, socialismo, una doctrina ideológica, política, social, que nos ayuda a interpretar la realidad social a partir de la contradicción de clases y a partir de la propiedad de los medios de producción y las relaciones económicas y sociales de producción. Viene la última pregunta, doctor, para finalizar esta entrevista. ¿Es posible de que Fernando Camacho llegue a la presidencia? Porque hoy vemos el panorama, por ejemplo, en el oriente, donde que prácticamente más de 3 millones de habitantes. Pero arrasa Fernando Camacho, la Alianza Creemos. Por eso pregunto, ¿es posible de que llegue a la presidencia?
Luis Fernando Camacho tiene un bastión en el oriente, como tú muy bien lo has dicho. En Santa Cruz, tras la renuncia de Juntos, gana solamente en el oriente del país. En occidente su discurso es todavía no muy adoptado por mucha gente, porque cuando él era líder cívico, confrontó también a occidente con el oriente del país. Entonces en occidente no tiene mucha aceptación, sí en el oriente del país. El único escenario en el que Luis Fernando Camacho sería parte del gobierno sería en esta eventual segunda vuelta, en la cual se articularían Carlos Mesa con Luis Fernando Camacho para hacerle frente al movimiento al socialismo en segunda vuelta, y por supuesto que creemos la alianza de Luis Fernando Camacho tendría participación en los ministerios, en el andamiaje y la administración del Estado, como eran las coaliciones y megacoaliciones, que entre 3, 4 partidos se unían y se repartían los ministerios. Nuevamente volveríamos a eso con Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho aliados en segunda vuelta. Bien, doctor, muchas gracias por su tiempo. Seguramente en otro momento vamos a ir hablando de diferentes temas. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo gigante a ustedes. Gracias. Chao, chao. Nosotros seguimos avanzando en esta mañana. Tenemos 11 de la mañana con 49 minutos en la República Argentina. Telma, tenemos 2 bolsas para sortear. Así es, nos vamos a sortear entonces estas bolsas llenas de verdura para que usted pueda cocinar una rica sopa el día de hoy en su casa. Así que bueno, son 2 bolsas, 2 llamados y se lo llevan, sí, Guillermo, ¿no? directamente. Vamos a habilitar. Bueno, habilitamos entonces a 2 primeros llamaditos, se llevan las bolsitas. Vamos a habilitar la línea entonces 7502-7406. La otra línea es el 11-62-17-75-25. Ahí está, suena la primera llamada. Vamos, Telma, adelante. Hola, buenos días, ¿quién habla? Hola, ¿Cuál es tu nombre? Victoria. ¿Cómo? Nazaria. ¿Qué dijo? Victoria. Nazaria, tus 3 últimos números del DNI. 611. Listo, Nazaria, tienes que pasar. ¿Dónde están los productores de La Plata el día de hoy? Aquí en la cancha, de la Rodona de la Barría allá abajito, ¿no? Sí, buenísimo, Nazaria. Bien, entonces tienes que pasar por allá con tu DNI y mencionar que ganaste en TV Radio La Nueva para recoger tu bolso. Hasta antes de las 13 horas. Dale, muchísimas gracias. Vamos a ir nosotros con otra llamada. Ahí se fue la primera bolsa. Vamos a ir con otra llamada. Solo línea fija, nada más. El 7502-7406. Ya se fue la primera bolsita. Vamos a ir con la segunda bolsa. Vamos. Hola, ¿quién habla? Hola, buenos días. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Hola, Juan Carlos. Juan Carlos, dinos tus 3 últimos números del DNI. 197. Listo, Juan Carlitos, tienes que pasar por la canchita a recoger tu bolsita con tu DNI, ¿listo? Bueno, muchas gracias, amigos, y sigan adelante con el programa. Gracias, Juan Carlos, un saludo. Ahí está. Chao. Tenemos 11 de la mañana con 51 minutos. Nosotros, ayer dejamos un tema pendiente, ¿no? Dejamos un tema pendiente, el tema del Tribunal Supremo Electoral acá en Buenos Aires. Muy importante ese tema también. Bueno, con miras a las elecciones, ahí hemos hablado con el doctor Gabriel, ¿no? Gabriel Villarreal. Qué complicado la situación en el ámbito político. Complicado porque, a ver... Muy complicado, porque si gana uno, va a haber una convulsión. Si gana el otro, va a ser ingobernable el país durante 1 o 2 años. Cualquiera sea las 2 opciones, se va a poner complicado y tenso, ¿no? Eso nos quiso decir